Hola a todos, aquí estamos en el Club Escudo, en una reunión del Club Escudo, aunque hoy nos hemos ido a otra plataforma. Estamos en Skype y esta reunión se va a retransmitir diferido por YouTube. En ella, pues un joven coleccionista boliviano que se llama Julio Benavides, pues nos va a comentar un poco qué es lo que él colecciona y cómo lo colecciona allí desde Cochabamba, porque bueno, a pesar de su juventud, y a pesar de no ser millonario, o no que yo sepa, está haciendo una colección muy importante de pruebas de monedas bolivianas republicanas. Esto es un nicho que él ha encontrado de monedas muy raras y que, digamos, poco a poco se está haciendo con una colección amplia y muy relevante. Entonces, todo esto de cómo hacerlo y de por qué estos nichos pueden ser interesantes para un coleccionista de a pie es lo que vamos a tratar en esta conversación. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola Adolfo, ¿cómo estás? Es un gusto estar aquí. Muy bien, bueno, coméntanos, bueno, tú estás en Cochabamba, entonces parece bastante obvio por qué te quieres centrar en moneda republicana de Bolivia, pero ¿por qué te interesan las pruebas? Bueno, las pruebas realmente me interesan porque es algo que nunca se ha estudiado, es un tema así tan como inhóspito que casi no existe ninguna publicación al respecto. Es algo que es muy interesante porque un montón de piezas raras, más bien de lo que he investigado, yo diría que Bolivia es el que tiene es el país que tiene la mayor variedad de pruebas que se acuñaron, ya que no solamente se acuñaron pruebas así en esa época, sino también se hicieron pruebas tiempo después para coleccionistas y personas importantes de la época. O sea, se hicieron pruebas de medallas, pero así variantes, o sea, también de diseños que no se han realizado, o sea, un montón que no están casi nada explorado. Y hasta muchas personas hasta confunden las pruebas, ciertas pruebas con falsas, porque no existe una forma aún de, bueno, que la gente conozca para poder diferenciarlas. Así que es un campo que está abierto, algo que en muchas otras partes de la numismática internacional no se podría. Por ejemplo, en Estados Unidos ya es tan grande, tan especializado que ya así tener un impacto, algo así de investigador, pero también como coleccionista es totalmente imposible. A menos que seas millonario, pero igual sería aburrido porque ya no hay como esa oportunidad de poder seguir explorando algo nuevo. A ti lo que te interesa no es tanto o sea, tener la mejor colección o algo así, sino ser capaz de investigar lo que otros no han investigado. Bueno, técnicamente sí me interesa crear una colección relevante, pero yo pienso que todo viene junto. O sea, por ejemplo, si hablamos en temas de apreciación de la colección, yo pienso que un coleccionista, al menos desde mi punto de vista, tiene que tener, bueno, al menos si quiere desarrollarse completamente en su potencial, tiene que tener tres cosas. Tiene que ser investigador, coleccionista y también, en cierta forma, inversor también. Porque nadie dedica mucho tiempo de su vida sin sacar algo de, podemos no perder su plata, o sea, tener algo o sea, de retorno, se puede decir. Pero también yo pienso que el que no estudia, el que no atribuye nada nuevo, no va a terminar en la historia como alguien que hizo algo por la numismática de su país. Y yo creo que eso es muy importante. Además de eso, también si no eres coleccionista, nunca vas a poder tener las piezas, porque existen muchos investigadores que tienen mucho conocimiento, pero piezas no tienen. Y yo pienso que es importante que todo venga junto. Por eso, que sea así de solo investigar y no tener colección o no hacerlo como inversión, yo pienso que todo tiene que venir junto. Vale, aquí hay más gente que está presente. Si alguien quiere hacer preguntas, que las haga en esta charla o, bueno, o dar su opinión, porque yo aquí, sabes que a mí me encanta llevar la contraria, o sea que si no le empiezo a llevar la contraria a Julio, ya está. Venga, pues te voy a llevar la contraria. A ver, tú me dices que un investigador tiene que tener en su posesión, digamos, una colección. Vale, pues yo, para llevar la contraria, te digo que eso no tiene por qué ser así. Y no sé, por ejemplo, hay un montón de gente que es un gran investigador de la obra de Picasso y no tiene ningún Picasso en su casa. Claro.
estoy de acuerdo. En sí hay varias formas de que uno puede coleccionar. En sí cada quien define cómo quiere o qué es lo que está buscando, pero desde mi punto de vista, pongamos desde ese ejemplo de un investigador, existen un montón de grandes investigadores, obviamente, que escribieron así libros, ya no solo de numismática, sino de investigación en general. Y hablas del ejemplo de Picasso o de un historiador que no necesariamente tenga las piezas históricas, pero las estudia, ¿no? Pero yo pienso que el coleccionismo, tener una colección es dejar un legado al futuro. O sea, es como parte de formar algo. Y eso yo creo que es muy importante. Yo realmente estoy pensando dejar así un aporte en lo que sería el estudio. Por ejemplo, seguramente si han visto a través del Círculo Numismático Cochabamba, he hecho muchos artículos de monedas inéditas y pruebas raras, pero así rarísimas, muchas de ellas únicas, ¿no? Y es algo que se tiene que hacer. Yo pienso de que la colección, al menos para mí, es para dejar un futuro, o sea, para la numismática, porque no es lo mismo tener así como imágenes sola, o estudios de las monedas si no tienes las monedas realmente, o sea, menos desde mi punto de vista, yo creo que es lo importante también, o sea, todo viene junto, no es uno mejor que el otro, o sea, tiene que venir todo junto. Y hacer improntas como... Hola Julián, que se ha aparecido por aquí. Buenas. Eh, hacer improntas como hacía Jorge o como hace Jorge Becerra, en vez de Podría tener las ser también cosas. una forma de, bueno, como se habló esa vez de hacer para museos, para poder así, bueno, normalmente a veces cuando las piezas son tan raras puede servir, ¿no? Pero yo pienso que una réplica nunca se va a comparar a la moneda real en sí. Y yo pienso que es importante presentar todo, no solamente una parte. Vale. Y luego has dicho que nadie va a dedicar su tiempo si no saca un rédito económico en el medio largo plazo. Bueno, yo realmente no, o sea, muchos dirán, no, mi colección no vale para nada, no estoy buscando. No, la realidad es que todos, al menos la mayoría, se piensan si van a gastar dinero en una pieza, o sea, es algo que es inevitable. Todos cuando compran algo, al menos en las monedas, si vas a gastar $1,000, hasta $200, te lo piensas, porque no es algo que vayas a desperdiciar tan fácilmente. Habrá uno que otro que no le importará, pero realmente, al menos en mi punto de vista, no es lo que me parece. Yo pienso de que como estas piezas son, no solamente tienen su valor histórico, obviamente tienen su valor económico, o sea, es algo que tiene que también crecer, porque también el valor de las piezas determina el mercado del país, que también hay que desarrollar. Actualmente, aquí en Cochabamba, estuvimos desarrollando junto a otros compañeros lo que es el coin show en Cochabamba, que es el primer y único coin show en Bolivia, que cada vez empieza a tener más gente. Así que, o sea, yo trabajo en impulsar la numismática boliviana desde el estudio, desde el comercio y también desde la colección en sí. Muy bien. Bueno, oye, ya que estamos, hablamos del Coin Show este de Cochabamba, porque esto cuando lo organizáis. Lo organizamos cada mes, o sea, al principio empezó como algo local, pero luego ya se volvió nacional. Ahora ya llegan dealers de Santa Cruz, La Paz, Potosí, Oruro y otras partes de Bolivia. También llegan dealers internacionales, llegan dealers de Perú principalmente, pero también hemos escuchado que van a venir de Colombia y de otras partes. Y, o sea, el punto es hacerlo crecer. ¿Y no os compensa hacer uno de estos anual fuerte? O sea, como hay el de También, Lima, el de Asunción, el claro, de sí, Buenos Aires, pues hacer uno en Cocha. claro, es lo que estamos pensando. O sea, el plan era ir evolucionando. Como te dije, empezar desde algo local y ahora ya estamos en algo nacional. O sea, ya tenemos presencia nacional. O sea, y ahora el siguiente paso es algo internacional, un poco más formal y más fuerte, ¿no? O sea, es la meta que estamos llegando y es, o sea, lo que eventualmente se va a llegar. Porque en otros departamentos no hay lo que se tiene en Cochabamba. Muy bien, a ver, habéis tenido que esperar a que yo me marchase de Bolivia para, para organizar todo esto. Bueno, es un chiste, sin más. Lo que te quería preguntar también es el tema de la situación económica de Bolivia y hasta qué punto crees que eso te permite a ti ser coleccionista o hacer ese tipo de proyectos en el largo plazo. Bueno, Me yo refiero, pienso a que ver, Bolivia, un segundo. Bolivia es más pobre, obviamente, que bueno, yo diría que todos los países de su entorno. Dentro de Sudamérica, creo que exceptuando Venezuela es el país con menor renta per cápita. Esto hace que, claro, también haya pocos coleccionistas con un poder adquisitivo fuerte. Y luego que ha dado la casualidad que los millonarios que hay en Bolivia, que los hay como en todas partes, que yo sepa no hay ninguno
que esté interesado en la numismática. O sea, hablo de megamillonarios, que obviamente los hay. Claro, eso hace que no haya entrado mucho dinero en la numismática. Claro, hay autores como Raúl Tapia, pues que de manera un poco altruista por su parte dedica tiempo al estudio de las medallas y demás, o tú, por ejemplo, que también de una forma semejante has dedicado tiempo pues a todo este tema de las pruebas, pero no hay nadie que haya puesto pasta encima de la mesa de decir, bueno, pues aquí están mis 4 millones, voy a comprar monedas y que venga alguien y escriba el libro de mi colección. Entonces, ¿eso cómo crees que afecta a tu forma de coleccionar ese mercado? Bueno, bueno, realmente yo, obviamente el mercado, si lo ves así en la comparación de otros países, digamos que es un poco más ineficiente, o sea, un poco más atrasado. Por ejemplo, bueno, al menos antes del Coin Show, la situación, al menos del comercio en Bolivia, era un poco como, digamos, al menos como tengo referencia a México, ya que también soy mexicano, digamos a México de los años 50, 60. O sea, en esta época, por ejemplo, tuvimos diferentes autores que hace recientemente, digo, los 10, 15 años, que hicieron publicaciones un poco más especializadas de lo que es la numismática boliviana. Antes solamente teníamos lo que era el libro de Asbun, que era así un catálogo, digamos, de su época, o sea, era muy, no se conocía mucho, ¿no? Pero hablando sobre la situación económica en sí, yo pienso de que están un poco subestimando Bolivia en el sentido de que, o sea, sí, obviamente no habrá alguien, que al menos aquí, de que te pagará 10 millones por algo. Eso no significa de que no haya un crecimiento. Por ejemplo, existen varios coleccionistas que tienen así monedas que rondan los $1,000, o sea, un dinero considerable, o sea, también hasta un poco más. Pero en sí, el mercado, o sea, lo interesante cuando se hacen estas inversiones no es comprar algo que ya esté caro, porque no tiene sentido. O sea, por ejemplo, yo no me podría invertir en moneda gringa porque tendría que competir con gente que es millonaria y tampoco tendría un espacio para crecer. Por ejemplo, normalmente la numismática en general siempre empezó cuando la pieza no valía tanto y a través de la investigación, el crecimiento del coleccionismo, la gente que compró barato logra vender caro. O sea, lo interesante es buscar lugares que no están, o sea, lugares de la numismática, o sea, diferentes series que no sean aún tan conocidas, que aún tal vez no tengan tanta demanda como otras, sino porque aún no se hizo una investigación y una especialización que se debe. Así que lo que yo estoy apostando es que, bueno, en sí la historia y la importancia de la numismática boliviana, hasta ahorita, hablemos de la republicana, que es la que ahorita necesita más estudio, es muy grande. O sea, literalmente la historia republicana de Bolivia en su numismática es muy, muy importante. Por ejemplo, simplemente el 4 soles era el patrón de todas las demás monedas. Por ejemplo, los 4 reales peruanos de esa época copiaron a los 4 soles bolivianos en el tema de la moneda feble. Y también, por ejemplo, Argentina dependía totalmente de la moneda boliviana y así en las periferias también. O sea, el impacto que tiene, o sea, histórico es muy importante, solo se tiene que hacer conocer más. Pero en sí, lo interesante, como dije, es conseguir monedas muy, muy raras y a través del tiempo hacerlas crecer en valor económico y también de histórico, o sea, divulgarlo. Bueno, a mí me parece una aproximación muy interesante, y más para ti que eres todavía muy, muy joven. Entonces, bueno, tienes, no sé, como 60 años por delante para que tu divulgación genere un efecto económico. Claro. Eh, o sea, tienes el tiempo claramente juega a tu favor. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún tipo de pregunta o comentario o lo que sea, porque si no parece que estamos aquí en una conversación entre dos. ¿Puedo dar un comentario para terminar lo que quería decir? Sí, claro. Ya. Bueno, también quería agregar, bueno, ya que ustedes, al menos la mayoría del blog numismático, al menos en el grupo de Discord, son españoles, básicamente quería compararlo un poco a lo que hizo, por ejemplo, Caballero. O sea, Caballero no se guió a las tendencias de su época, sino que él buscaba la calidad, algo que no se apreciaba en su época, y al final le fue bien, porque uno tiene que pensar a futuro. Porque si ahorita quisiera irme con las tendencias, me coleccionaría moneda gringa, Morgan Dollars, cosas que para mí no me llaman mucho la atención porque ya no hay algo que aportar. Pero más o menos así tienen una idea de cómo es lo que estoy planteando esto en la numismática boliviana.
Sí, pero aquí no crees que se te está, o sea, que te estás atando mucho a la economía boliviana como inversión, No. puramente, ¿eh? Yo no O sea, creo, porque realmente la mayor demanda de la moneda boliviana ni siquiera está en Bolivia, está en Estados Unidos y en el exterior. O sea, si ves los mayores remates de monedas, por ejemplo, la moneda más cara que al menos se vendió de la República, por lo que me acuerdo, era como $200,000 por un set proof de 1884 de las pruebas. O sea, ¿tú crees que en Bolivia alguien soltaría así algo tan fácil? No lo creo. O sea, la demanda de la moneda boliviana republicana ha sido Estados Unidos desde siempre. Bueno, Europa también en cierto modo, pero más Estados Unidos. O sea, realmente Estados Unidos es digamos, el que tiene mayor demanda de la moneda boliviana. Ya no solamente boliviana, sino de Latinoamérica en general. Por ejemplo, de México, de Argentina, Chile, Perú. O sea, los gringos son los que tienen ese poder de decidir. Aquí en Bolivia es más como un mercado secundario, yo diría. vale, ¿y la gente que compra moneda boliviana en Estados Unidos son bolivianos o descendientes de bolivianos o son gringos que simplemente coleccionan de todo? ¿Tú sabes Hay de eso? todo. Hay de todos. Yo conozco coleccionistas que al menos son bolivianos o descendientes, que obviamente les interesa y tienen la facilidad de comprar en casas de subastas por el envío, todo ese rollo, ¿no? Pero también he visto un montón de gringos que no tienen así realmente conexión con Bolivia, al menos en forma de si son de ahí o no, pero tienen un interés, o sea, por la historia de Latinoamérica, por Potosí. O sea, Potosí, digamos que junto a México, son las secas más importantes de Latinoamérica. O sea, son las que decidieron el curso de la historia y hasta después de la colonia siguió siendo así. Sí, sí, obviamente. Bueno, pues puede ser. Ahí sabes a quién se lo podríamos preguntar, o se lo podrías preguntar tú, a la gente de Río de la Plata. Claro, también quería hablar un poco de Río de la Plata también, porque por lo que he visto, hablando de la evolución del mercado boliviano que estábamos hablando, Río de la Plata realmente yo digo que cambió en cierto modo la forma de la numismática en Bolivia. Por ejemplo, de lo que yo he estado viendo y con mis compañeros también, es que el Río de la Plata como que logró acercar un poco más las subastas en Bolivia. Por ejemplo, antes se puede comprar de Estados Unidos, pero para eso tenías que tener alguna conexión ahí para el envío principalmente. O sea, el envío es como el tema principal. Pero con Río de la Plata parece que ya se logró facilitar un poco eso y como que está más cerca, ¿no? Hasta para vender colecciones y... Porque antes las colecciones en Bolivia en general se quedaban en Bolivia porque no había una forma de sacarlas tampoco. Sí, al final vienen unos comerciantes que son los que conectan el país con el resto del mundo. Claro, Eso es una frase que me dijo una vez Ángel Longard. Me dijo, un mercado es tan sano como cuanto viajen sus comerciantes. Entonces, claro. a- aquí el hecho de que, en este caso, Ariel y Alejandro se estén preocupando de encontrar un mercado en Bolivia y hayan hecho varios viajes ya allí a Bolivia a ver colecciones, a comprarlas, a entregar lotes y demás, pues obviamente eso hace que un boliviano pueda comprar y pueda vender en subastas a nivel internacional, cosa que Claro. hace 5 años no se podía. Sí, o sea, antes, por ejemplo, bueno, yo que compro técnicamente regularmente, o sea, logro conseguir buenas piezas. O sea, no es como una subasta. Bueno, obviamente hay de todo, pero hay cosas interesantes. Y es algo que ha cambiado, o sea, el mercado en Bolivia. Porque digamos que Bolivia como pongamos 20 años, realmente se basaba más entre tratos entre coleccionistas o anticuarios, o al menos así de gente que es así como más, o sea, contactos más y comercio más entre ellos, o sea, más entre amigos, así, ¿no? Pero ahora ya con la evolución que ha tenido, ahora ya hay dealers que en cierta forma digamos que están como semi especializados en el que ya viajan regularmente, tienen un montón de material para vender. Eso vemos en el cocho de Cochabamba. Ya sí, bueno, si alguna vez vienes a Cochabamba, vas a ver que hay así, tenemos hasta diferentes mesas, ya tenemos diferentes también dealers ya oficiales, ya con página web, o sea, ya dealers así digamos declarados ya no es algo realmente informal en el término de vista de que ya solo son amigos, ¿no? Sino que ellos ya también tienen un mercado que ya desarrollaron.
¿Cómo que si alguna vez voy a Cochabamba? Será si vuelvo a Cochabamba, Julio, si allí nos conocimos. Y yo a Claro, Cochabamba ya he ido como 3 o 4 veces. claro. Una ciudad estupenda. Porque Eh, ya nos conocimos como ya dirías unos 2, 3 años, ¿no? Cuando ya tenía como 15, 16 años, era mucho más sí, pequeño, pero ahora que ya soy un poquito más grande, ya puedo hacer un poco más de cosas. sí, sí. Bueno, voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con la numismática, ahí en Cochabamba, pero que es graciosa. Y es que un amigo que vive en Estonia, que es vasco, pero vive en Estonia, resulta que me dijo que ya que yo vivía en Bolivia, que si podía contactar con un amigo de su madre, y no sabía si seguía vivo. El hombre, el hombre este, por lo que pudimos buscar dando un par de googleazos, era periodista en un periódico local en Cochabamba, era todo lo que habíamos podido saber. Y es que había estudiado con su madre en los años 60 en la Universidad Complutense de Madrid. Y entonces llevaban, o sea, esta madre suya y su amigo llevaban 60 años sin verse, pero habían sido grandes amigos de juventud. Y entonces cuando llegué a Cochabamba, empecé a tirar de hilos, empecé a buscar ahí las redes sociales y demás, o sea, así a ver quién conoce a quién y no sé qué y tal y cual, a ver quién conoce a la familia. Y en cosa de 24 horas pude localizar el teléfono de este hombre. Fue divertidísimo, la verdad. Haciendo yo de detective, que había sido ministro, por lo que me dijeron, y todavía estaba vivo. De hecho, hablé con él y pude poner en contacto a este Cochala con la madre de mi amigo y bueno, hice felices a dos viejitos. Bueno, esa es mi aventura por Cochabamba, una de tantas. ¿Alguien más tiene preguntas o dudas o comentarios? O si no, pasamos a la presentación, pero no sé, es que si no parece que estoy yo solo aquí con Julio. Y que alguien se anime. Bueno, vale, pues nada. También podéis hacer comentarios sobre su forma de coleccionar y llevarle la contraria como yo. ¿No? Bueno. Venga, pues comparto la presentación que has preparado, que es una cosa cortita. Sí, bueno, bueno, la presentación más que todo es para que todos tengan una representación visual de las monedas que voy a hablar, ¿no? Porque toda la información la voy a explicar por mí mismo, ¿no? Pero quiero que la gente vea de qué monedas estoy hablando, porque hay diferentes tipos de pruebas, hay un montón de así variantes que quiero explicar a detalle para que la gente pueda entenderlo bien. Muy bien, aquí he puesto la presentación. Creo que la estás viendo, ¿no, Julio? Sí, la estoy viendo. Bueno, entonces, bueno, hoy quería hablar sobre las pruebas de la República de Bolivia, concretamente de la época republicana. Y también quería así hablar, bueno, voy a hablar de distintos tipos de pruebas, principalmente de las pruebas pattern, trial strike y die trial. También existen otras que son los Piedfort, que también voy a explicar, pero no tanto a fondo. Principalmente los tres que acabo de mencionar son los que voy a explicar más a detalle ahorita, porque ahorita son de los que más estoy investigando, ya que realmente no existe una investigación muy a profunda de ello. Ahora quiero hablar de las pruebas pattern, o sea, ¿qué es una prueba pattern? A los patterns se les refiere a las monedas que son pruebas, obviamente, pero su destino es como una presentación de un diseño propuesto para el gobierno. O sea, un diseño que puede ser o no puede ser el que se usa oficialmente, pero es un diseño propuesto al gobierno en sí. Por ejemplo, aquí pueden ver una prueba de 4 soles en cobre de 1830, que es un diseño totalmente diferente al que se usó. O sea, es un diseño que no salió a circulación, pero fue un diseño propuesto cuando se empezó a diseñar los diseños de los cuños, ¿no? Para poder presentar. Y aquí abajo tenemos una prueba de 4 soles de plata, que es lo interesante de esta prueba, aparte que es un diseño que no se utilizó, es que es acuñado con un cuño cancelado, o sea que el cuño fue cancelado anteriormente antes de acuñar esta prueba. Y también logré descubrir una prueba de esta en cobre, pero sin el cuño cancelado, o sea, de que hicieron pruebas en diferentes metales y luego cancelaron el cuño y lograron y lo hicieron esta prueba de más. O sea, y la otra prueba en cobre tiene así un detalle tan perfecto. Esta lamentablemente sí está un poquito desgastada, pero es normal que en Bolivia hayan circulado las pruebas. Tenemos ejemplos de la de 10 centavos 1906 que circuló, las pruebas de 4 soles de Melgarejo que también circularon, también hasta existen torretis que circularon también. O sea, es algo Y importante ahí, que hay que tener. ¿cómo ¿Sí? sabes que estas pruebas o sea, la de abajo es una prueba realmente? Realmente es una prueba, perdón. Bueno, Y no técnicamente es, y no es que alguien haya hecho un mal uso de los cuños.
Bueno, lo importante de esto, bueno, quería hablar también sobre la diferencia entre una prueba y una falsa. Bueno, existen tres tipos de falsas que se han visto, que quiero hablar principalmente. Las fundidas, que son fáciles de diferenciar porque tienen poros, o sea, eso es fácil, ¿no? Pero también están otras que fueron acuñadas con los cuños originales, pero ¿cuál es la diferencia? Cuando la Casa de la Moneda desechaba los cuños ya estaban totalmente gastados y estaban, digamos, rotos, o sea, su acuñación en sí era pobre, o sea, no se les veían las letras, o sea, cuando reutilizaban los falsarios, esos cuños que eran originales, pero ya estaban gastados, destruidos, o sea, las letras no se ven, todo, por ejemplo, el busto es así, no se acuña bien una parte, la otra está más o menos, o las leyendas están una parte sin acuñar, o otra sí, o sea, ahí se puede ver la diferencia, porque las pruebas tienen una acuñación perfecta, o sea, una acuñación flor de cuño, y eso es lo que diferencia. También existen otras pruebas bueno, otras falsas se podría decir, que fueron hechas con pruebas que se hicieron en la Casa de la Moneda, pero obviamente los trabajadores para sacar plata, para tener un ingreso, las bañaban en plata completamente. O sea, son así pruebas, digamos, o eran pruebas, pero al bañarlas completamente en plata se les ve totalmente el baño. O sea, y para quitar eso tendrías que destruir los relieves. O sea, ahora, con todo lo que les explico, las tres cosas para identificar una prueba, también el canto es importante que sea perfecto, que tenga así un buen canto, ¿no? No, más que todos los patterns, que tienen que tener así un canto preciso, ¿no? Porque hay otras que tienen un canto que es más o menos, no es realmente lo que se buscaba, pero pero así eso es lo importante que hay que ver. O sea, yo también a través de mi investigación he logrado encontrar varios cuños de la Casa de la Moneda que son de las pruebas que también voy a mencionar, ¿no? O sea, también a través de mi investigación estoy logrando de encontrar más información, encontrar más pruebas de la autenticidad, ¿no? Pero principalmente si se quiere diferenciar la prueba de una falsa, tiene que tener una buena acuñación, no tiene que tener un baño de plata así completo, que es así como las bañan, o también tiene que ser acuñada, ¿no? O sea, que no puede ser fundida, como acabo de explicar. Y también quería decir de las conocidas, o sea, solo existen dos pruebas conocidas con cuño cancelado en Bolivia, al menos de lo que se conoce. Esta y otra que es una prueba uniface, de un 8 soles que fue cancelado también, pero a diferencia de cancelar con una X que sabes que es a veces como se hacía, y en los campos se hicieron unos huecos, como unos cuadrados, así que la prueba es un relieve positivo. O sea, yo ya hice unos artículos de esto en el círculo, pero también lo pueden revisar, ¿no? Porque si no la presentación sería muy larga. Yo tengo una duda. Sí. Eh, ¿Cómo, cómo crees que estas pruebas pudieron llegar a circular? Bueno, las pruebas normalmente circulaban, bueno, quiero poner en claro esto, muchas pruebas, digamos que son parecidas a digamos, a las que salieron, normalmente circulaban porque, digamos que en Bolivia en esa época, realmente el gobierno no tuvo un interés de guardar las pruebas. Por ejemplo, la de 10 centavos 1906, que solo se conocen hasta ahora 4 ejemplares, que yo tengo uno, solamente todas están gastados, pero así gastados un tipo fine, very fine, el mejorcito, digamos, un very fine plus, pero todos están gastados. También, aunque por ejemplo los torretis que no eran monedas que digamos tendrían que circular, porque son diseños totalmente distintos a los que terminaron saliendo, también existen unos ejemplares que circularon y hasta también existen unos agujereados también, o sea que la gente normal también tuvo contacto seguramente como tenían plata lo gastaron, o sea, también existen los que voy a mostrar bueno, en el siguiente slide, que son los 4 soles de Melgarejo, también llamado el medio Melgarejo en cobre. La mayoría de estos están gastados, o sea, están circulados, están en condición extra fine, very fine. Yo por suerte lo logré conseguir sin circular. Una Bueno, cosa, entonces, ¿era común que realmente las pruebas salieran de la CECA? En plan, pero porque, en plan, mi pregunta era de porque a lo mejor los encargados de la CECA se las quedaban y las distribuían, o realmente las tiraban, la CECA se deshacía de ellas y entonces la gente iba a buscarlas, sí, o sea, o no, pero era como, intencionado, en plan, por parte de la CECA, sí, o o en plan, sea, esto no me interesa para afuera, o era que las robaban, o no sé. hubo, hay,
bueno, a través de la historia de la Casa de la Moneda, hubo así varios robos, digamos, pero realmente la Casa de la Moneda en su época desechaba hasta los cuños. O sea, por ejemplo, agarraba así los cuños que ya estén cancelados, que hasta ahí podría haber estado el cuño de la prueba cancelada, y los botaban porque ya no les servía. Hasta, también voy a hablar en el futuro cómo la gente se hacía con las pruebas, pero resumiéndolo, la gente muchas veces ahí se las regalaban a alguien importante, o también así simplemente las vendían, o sea, los que trabajaban ahí, o se perdían, o sea, realmente no hubo un control de lo que salía de la seca realmente, o sea, fue un control más de, pues no había, o sea, tenía que ser como, no, realmente la mayoría de las pruebas que se conocen ni están en el Museo de la Casa de la Moneda, muchas de ellas solo se conocen los cuños. Vamos, que si había un control era más informal que otra cosa, ¿no? Sí, o sea, también, o sea, ponte un trabajador, ponte que agarra una prueba, digamos, bueno, las que voy a hablar que son las de las medallas, por ejemplo, y agarraba, yo veía un coleccionista de los que, digamos, así los internacionales, así que tenían también presencia, porque también quiero aclarar que en la época de Melgarejo y Belsu, también los coleccionistas, también podían, pues, quiero explicar, antes en esa época existían lo que se llamaban las medallas mulas, las medallas monetarias, o sea, medallas que tenían un cuño diferente al otro. Y existe así la teoría de que los mismos coleccionistas de esa época internacionales, que era gente importante del negocio, en esa época minera, caucho, agarraba y ordenaba esas monedas para su colección. O sea, nada raro que estas pruebas se las hayan quedado los mismos coleccionistas de la época. Bueno, entonces voy a explicar sobre las pruebas Trial Strike. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una prueba Trial Strike y un pattern? Una prueba Trial Strike, la diferencia es de que son acuñaciones en diferentes metales, pero con el diseño oficial que sale. O sea, ¿para qué hacen estas pruebas? Muchos se preguntarán. Normalmente cuando empiezas a acuñar con un cuño, lo que tienes que hacer es probar qué también es el relieve a comparación de otros metales, para probar si la impresión está bien, o si realmente hay alguna impureza que hay que corregir. O sea, ese es el propósito que tiene, ¿no? Y también están para tenerlas como muestras, ¿no? Para ver si está bien el diseño, si no hay alguna acuñación así mal, o sea, para ver el diseño si está bien, ¿no? Así que aquí tienen la de Melgarejo que he estado hablando, que está en calidad sin circular, y el otro es una prueba de 4 soles de cobre de 1857, pero en cobre también. Es así, tiene un pelín de desgaste, pero es más por lo que la gente la agarraba, ¿no? O sea, cuando la manipulaba con las manos. Es así, tipo calidad, lo que sería AU55, AU58, un EBC más, ¿no? Como sería en España. Pero así, si ven la calidad de acuñación de estas monedas, es perfecta. O sea, por ejemplo, si ven las monedas ahorita de 4 soles, las normales, están así con su acuñación floja, principalmente en el busto, en la cabeza de los laureles, o más que todo en las palmeras. En el centro es donde normalmente se nota la acuñación floja. Entonces, esta calidad de acuñación no se puede lograr con un cuño ya gastado. Eso es algo que mucha gente que no conoce piensa que son falsas y todo. No, están equivocados. Es imposible que un falsario pueda acuñar con esta calidad de precisión, más que todo usando cuños gastados y sin una maquinaria que digamos que es adecuada para acuñar a presión, porque para acuñar buenos detalles tienes que tener una maquinaria que logre hacer presión con el corspel. Porque si lo comparan sobre las monedas falsas, que en algún momento también quiero hablar de las monedas falsas en el futuro para que la gente pueda entender a diferenciarlas, las monedas falsas están totalmente, hasta se ven mal, la acuñación, o sea, está la diferencia. Es por eso que a mí me motiva hacer que la gente conozca las diferencias, porque tantas pruebas que han existido, que la gente las pasaba por falsas por desconocimiento. Así que esto es lo importante que quiero divulgar. Muy bien, Ahora, seguimos.
Sí, seguimos. Bueno, también el tercer tipo de prueba que quería hablar son las pruebas die trial. Las pruebas die trial, también conocidas pruebas de cuño, son normalmente hechas también para probar el cuño de la moneda en sí, ¿no? La diferencia es de que la otra, la trial strikes, es así de los dos lados, ¿no? Pero el die trial se refiere más de un cuño en sí, o sea, son uniface, son de una cara. Aquí a la izquierda pueden ver una prueba uniface de un Torretti de 20 centavos, pero ¿cuál es la diferencia? Este está acuñado en white metal y es de solo una cara. Las que son pattern son, o sea, las pruebas Torretti pattern son así como dije de presentación ante el gobierno, se hicieron en cobre, plata y oro y son de diferentes denominaciones. Pero esta, que es una prueba de cuño, es técnicamente se podría decir que es una prueba de una prueba. Pero hay algo interesante que quiero hablar. Durante la época de Hernán Siles Reyes, se hicieron reacuñaciones de pruebas, digamos que se hicieron pruebas reacuñadas, o sea, de tiempo después de cuando se hizo el cuño, para gente importante, ¿no? O para tenerlo de pruebas en la Casa de la Moneda, para probar los cuños. Así que si ven aquí, por ejemplo, pueden ver de que esta prueba tiene un error de doble golpe. Eso lo convierte en única. Y también pueden ver de que tiene una acuñación, digamos, el cuño ya está gastado ese punto, o sea, ya no está nuevito como las que hicieron en el parent. Por ejemplo, si acercan a donde dice 20 cents, pueden ver que hay como unas bolitas chiquititas. Eso significa de que el cuño, cuando se acuñó en esa época, estaba ya corroído por el óxido, porque ya pasó mucho tiempo, o sea, desde 1868 hasta la época de Hernán Siles Reyes, que ya fue presidente a inicios del siglo XX, o sea, ya pasó mucho tiempo. Y muchas de estas pruebas que son de las reacuñadas en la época de Hernán Siles Reyes presentan estas imperfecciones o también tienen así roturas de cuño que muestran un cuño que ya estaba, o sea, ya acuñó muchas otras monedas y medallas. Así que ahí se puede ver, ¿no? Pero también quiero hablar de que estas pruebas die trial están las que son de época, pero esas normalmente son de cobre. O sea, hay excepciones, pero normalmente las de cobre son de época, o sea, la época o sea, donde fueron acuñadas, y las de white metal normalmente son de la época de Hernán Siles Reyes, ¿no? Porque Hernán Siles Reyes en su decreto dijo de que se acuñaran pruebas de monedas y medallas para tener en la Casa de Moneda, pero también para regalar a gente ilustre, ya sea gente delegada, bueno, vamos, representantes de otros países o también gente, o sea, importante se puede decir, o coleccionistas también en algún momento lograron hacerse estas pruebas. Pero quiero aclarar que a pesar de todo eso, son pruebas rarísimas, o sea, por ejemplo, esta prueba die trial de white metal del Torretti es mucho más rara que su prueba en cobre y oro. O sea, digo, más que todo, yo no en oro, perdón, en plata. Así que eso es esta prueba de white metal es mucho más rara que la de plata. Es por Claro, eso que... pero se ¿sí? paga mucho menos, ¿no? Es que realmente no se conocen, o sea, literalmente en Estados Unidos, realmente una vez se vendió en Heritage hace 25 años, pero ni sabían lo que estaban vendiendo, dicen, ¿no? Pruebas de cuño de diferentes monedas, pero no sabían qué era. O sea, por eso te digo, lo importante aquí es hacerlas conocer, o sea, estas son pruebas mucho más raras que las pattern, pero aún no son conocidas. Y ahí viene lo interesante, o sea, hacerlas conocer, porque cualquier moneda rara que la investigas y la haces, el conocimiento la haces más conocido, cuando divulgas el conocimiento, hace que el valor también crezca. O sea, eso es importante, porque seguro muchos de ustedes, hasta los mismos coleccionistas en Bolivia, muchos desconocen de la existencia de estas pruebas de cuño. Eso es algo importante de decir. En el lado derecho tenemos una prueba de 10 centavos que sí se acuñaron en París, pero si se dan cuenta, no cuenta con el 3 en 1883. O sea, esta es una prueba de un punzón que fue acuñado en París. Esta prueba, la de 10 centavos, fue acuñada en la Casa de la Moneda de París y es mega rara. O sea, habrá máxima 2, 3 ejemplares. O sea, así de raro es. O a lo mejor 5 que no se hayan descubierto, pero hasta ahí nomás. O sea, y estas pruebas que son así sin la fecha completa, se hicieron de 1, 2 y 10 centavos. Así, el anverso y el reverso, ¿no? Así la cara y el escudo también. Son pruebas rarísimas, o sea, muchos hasta en Bolivia desconocen de la existencia de estas pruebas. Y también cuando hice mi artículo en el Círculo Numismático Cochabamba,
También puse la foto del cuño de esta prueba de París, o sea, los cuños se encuentran en el Museo de la Casa de la Moneda de Potosí. Pero estos cuños, cuando terminaron la acuñación de los 10 centavos de 1883, llevaron estas pruebas de punzón y los cuños a la Casa de la Moneda de Potosí. Así que ahí se encuentran ahora. Si algún momento van a la Casa de la Moneda de Potosí, van a encontrar los cuños de estas pruebas. Bueno, la que me resulta de pregunta es cómo de fácil es de que te dejen a ti analizar los cuños esos para una investigación futura. Pues también algo que quiero así también resaltar es de que algo que les puede ayudar a guiarse, por ejemplo, recientemente bueno, con el Banco Central de Bolivia sacó un catálogo de los punzones matrices y los cuños de la Casa de la Moneda de Potosí. O sea, muchos de estos cuños de estas monedas que les muestro se encuentran en ese catálogo. Pero yo también cuando hice mi exposición en la Casa de la Moneda de Potosí con el Círculo Numismático Cochabamba, logré conseguir varias fotos de cuños que no estaban, antes no se conocían tanto y me ayudan hacia como a demostrar que estas pruebas fueron acuñadas en Potosí o son verdaderas, ¿no? O sea, que son legítimas y que no son fantasías inventadas. O sea, si ahí están los cuños y ahí pueden verificarlos si algún día van. Bueno, te voy a decir que suerte con ello, porque yo, para poder grabar la Casa de Moneda de Potosí de manera oficial, eh, vamos, era más difícil que conseguir una audiencia con el Papa. Claro. Y eso que O tenía sea, el beneplácito del concejal de Cultura y demás, o me estaba ayudando la concejalía de Cultura, pero ni aún así. sí, porque, bueno, bueno, entrarse a los archivos sí es un poco más difícil, pero yo pienso de que como numismáticos bolivianos tenemos que impulsar más. O sea, realmente la numismática en Bolivia ha estado apoyada por el sector privado. O sea, el público casi no hace nada. O sea, es totalmente ineficiente. O sea, los mismos coleccionistas los que le dan valor a las piezas. O sea, literalmente ahí en la Casa de la Moneda tienen varias pruebas de estas que estoy hablando, de las pruebas de cuño en white metal, y ni siquiera las catalogan como pruebas, solo les dicen improntas, pero impronta puede ser cualquier cosa. O sea, no dicen específicamente qué es, en qué época fue acuñada, por qué, nada. O sea, ahí las tienen nomás. Y eso Bueno, y realmente es detrimental. el error de confundir matrices con cuños también lo tienen en Potosí, bueno, y en muchos Sí, otros museos, ¿eh? claro, porque cuando dices impronta, una persona va a pensar que es una réplica, una copia, y eso no es verdad. O sea, eso es algún desconocimiento total. O sea, estas son pruebas de cuño que se hicieron. Ya el problema que hasta que después ya no las cataloguen bien, o no dicen lo que son realmente, eso es lo que hay que corregir. Bueno, ahora hablé de las monedas, ahora quiero hablar de las medallas. Las medallas hicieron un montón de diferentes pruebas, ya sea de white metal o en cobre, así de los diferentes cuños, hasta de cuños que nunca salieron a la luz. Por ejemplo, esta prueba que se ve a la izquierda es una prueba de las medallas monetarias que salieron en la Casa de la Moneda de La Paz, pero este es un cuño descartado. O sea, si se dan cuenta, cuando dice Casa Nacional de Moneda de La Paz, tiene La Paz junta. La que salió en plata, la normal, lo tiene separado. Y esta prueba es única, o sea, solo la tengo yo. Existe también una prueba en white metal, pero esa es de las reacuñaciones que hizo Hernán Siles Reyes. Esta, como es de cobre, como hablé, generalmente las pruebas en cobre son de época y las de white metal ya son posteriores. Esta de cobre es única y fue acuñada en la Casa de la Moneda de La Paz. O sea, las pruebas en la Casa de la Moneda de La Paz son realmente raras. O sea, no deben pasar de 5 o máximo 10 que no se hayan encontrado, pero así son re raras. O sea, y esta prueba, bueno, si tiene así, yo encontré su cuño en la Casa de la Moneda de Potosí. Y si ven en mis artículos que hago en el Círculo Numismático Cochabamba, en el artículo que hice de esta prueba, van a encontrar ahí la imagen del cuño. Porque cuando cerró la Casa de la Moneda de La Paz, toda la maquinaria, punzones, todo, se llevó a la Casa de la Moneda de Potosí. Y es por eso que ahí está el cuño. Pero es así una prueba única. O sea, la mayoría de los numismáticos bolivianos tampoco han llegado a conocer mucho esta prueba. O sea, es totalmente inédita. Y en el extranjero, al menos los que no hayan leído el artículo que escribí, no conocen de su existencia. Pero así, demostrar una prueba de la Casa de la Moneda de La Paz es algo así
inédito. Pero ¿te interesa tanto La Paz como Potosí? Me interesa, porque, o sea, como las acuñaciones de La Paz son más raras que las de Potosí, o sea, imagínate tener así una prueba de una casa de moneda que hizo tan pocas monedas a comparación de Potosí y además son tan raras, o sea, y además La Paz, obviamente, Raúl Tapia hizo su libro de la Casa de la Moneda de La Paz, pero aún así no se conocía esta prueba en ese entonces cuando hizo su libro, o sea, esta prueba es inédita hasta que yo hice el artículo, pero en sí La Paz es una Casa de la Moneda tan interesante que, que quiero seguir así analizando sus pruebas, porque aún debe seguro haber alguna que otra que no sea aún conocida, que esté ahí perdida, pero hay que hacerla conocer. Oye, ¿y de Oruro hay alguna prueba? Existe un encobre de las de un sol, pero esa sí es rarísima, esa es también rarísima, es única de lo que se conoce. Ahorita no tengo la foto, pero existe. De las de un sol, ¿no? Porque se hizo de un sol y 4 soles. Las de 4 soles solo existen 2 por el momento. Una certificada por NGC, por el Wither Collection, y otro que está aquí en Bolivia, por un coleccionista que conocemos. No, pues la que estaba en Bolivia no sabía yo que había una en Bolivia, aparte de la de NGC. Hay una en Bolivia, la que es esa tiene un hueco, pero Ah, la otra que es la certificada está no sé dónde esté, pero estaba certificada por Wither Collection, que era el anterior dueño. claro, o sea, eso es para mí un buen ejemplo de lo asumible que es hacer una colección de moneda boliviana republicana. O sea, de Oruro creo que se conocen como 6 o 7 monedas de un boliviano, de un sol, perdón, y 2 ejemplares de 4 soles. Yo pensaba que era uno. Bueno, pues cuando salió a subasta el ejemplar de 4 soles, creo que hizo como 4.000 y pico dólares de remate. Hizo una cantidad así en los miles, así algo así, Sí, o sea, pero a mí, es un precio ridículo para una rareza tan rara de una casa de moneda de la que se conocen 8 o 10 ejemplares. por eso es lo que yo te digo hasta en el tipo de inversión también, o sea, ahí está lo interesante, o sea, agarrar monedas raras y con el tiempo el mercado eventualmente va a crecer, o sea, ya el mercado boliviano, hasta las mismas piezas de estas de Bolivia han tenido un crecimiento económico muy grande, o sea, o sea, lo único que hay que hacer es esperar, o sea, obviamente contribuir, pero el mercado eventualmente evoluciona, o sea, eso es lo interesante. Por ejemplo, hasta los grandes coleccionistas hasta en Europa compraban monedas que no eran conocidas por nadie, las catalogaban, las hacían conocer y luego con el tiempo subían de precio. O sea, los grandes coleccionistas hacían sus colecciones con monedas que en el tiempo no eran tan apreciadas o tan conocidas, pero con el tiempo su esfuerzo fue recompensado. Sí, sí. No, aquí, o sea, yo creo que el catalizador será que, yo qué sé, que alguien del tipo Dorian Medina, que Dorian Medina es un millonario excéntrico de ahí de Bolivia, pues alguien de ese perfil, en vez de coleccionar cromos o como llamáis, figuritas del Mundial, se ponga a coleccionar monedas y entonces ya las monedas bolivianas se multiplican por 5 de un día para otro. También del Doria Medina lo interesante es que él sabe que la numismática existe y hasta asistió en una de las presentaciones del Círculo Numismático de Santa Cruz. Creo que en una exposición ahí estaba el Doria Medina también, así No que joda, no capaz sabía que eso. capaz que en algún momento se anima, o sea, ya lo vi creo que 2 veces con los del Círculo Numismático de Santa Cruz, así que capaz, o sea, si quieres te mando la foto si la encuentro No, no, porque es no, bueno, yo me interesante. lo creo, vamos. Ajá, Todo un tipo, pero, Dorian Medina. o sea, también, o sea, hay coleccionistas también con dinero, ¿no? O sea, con plata, o sea, muchos no te lo van a decir, pero existen en Bolivia. Y hasta existieron hasta antes, o sea, eso es algo que también hay que ver. Es que tal vez no se nota eso, porque como antes la venta era más privada, pues no había registro, como puede ser en España con las subastas, pero de que hay gente con plata, hay en Bolivia. Sí, obviamente, dinero hay en todas partes. Así que, Bueno, seguimos. Bueno, acabó la bueno, aún presentación. quiero terminar con la otra. Bueno, la otra es una prueba de cuño de la medalla que se dio a Ladislao por la defensa heroica de Calama. Estamos hablando de una medalla bueno, esta es la prueba que se hizo en la época de Nancy Les Reyes, pero la medalla que era de época
esa se hizo para conmemorarlo por la defensa de Calama en la Guerra del Pacífico que enfrentó Bolivia junto a Perú contra Chile. O sea, esta es una medalla monetaria que se puede decir. Y como ven en esa prueba, pueden ver que el cuño está con cuño así roto, ¿no? O sea, tiene ahí sus líneas de que el cuño está roto, y eso muestra de que esto es una prueba de esas reacuñaciones, porque hasta este mismo cuño también se encuentra en la casa de la Nueva Potosí, presenta las mismas rasgaduras también, porque está igual de roto, pero ahí se puede ver así de cómo estaba el estado de ese cuño cuando hicieron esas pruebas oficiales durante el siglo XX, inicios del siglo XX. O sea, ahí está lo interesante, las pruebas que se hicieron en la época y luego pruebas que se hicieron después. Eso es lo interesante. Y hasta existen pruebas mulas también, que tal vez en el futuro hable, pero existe así una gran cantidad de pruebas que no, todas raras, rarísimas, pero que aún no son tan conocidas. Pues oye, muchísimo ánimo con bueno, con la colección y sobre todo con el estudio que estás haciendo. Claro, sí, es que es algo que realmente me apasiona. O sea, esto es hasta lo digo de memoria, ¿no? Porque me acuerdo de todo esto, así fácilmente. Y tú lo que haces es publicar los estudios que haces de cada pieza ¿cómo se dice esto? En el Facebook del Círculo Numismático de Cochabamba. Yo en algunas ocasiones las he compartido también a la lista de correo del blog. Sí, también, por Pero ejemplo, ¿sí? ¿lo estás recopilando o algo para luego ponerlas en algún tipo de libro o algún sitio así? Sí, o sea, bueno, lo que yo quiero hacer en el futuro es un libro, un catálogo de las pruebas bolivianas. O sea, toda esta información, hasta la que vaya consiguiendo, quiero detallarlo en un libro, así, pero un libro que no solamente sea conocido en Bolivia, sino quiero que sea abierto al mercado internacional, o sea, en Estados Unidos principalmente. Porque imagínate esta prueba, por ejemplo, de La Paz. Imagínate cuánto se vendería certificada en Heritage. Y eso que las de La Paz igual son caras, o sea, certificadas. Imagínate que esta está sin circular y así una prueba única, o sea, certificada, imagínate por cuánto se iría. Mucho más de lo que realmente vale acá, al menos en este momento, porque no se conoce. Ahorita ya con esta entrevista ya mucha gente más se dará cuenta de la existencia de esta prueba, pero ahí está lo interesante. También quiero hablar de que sí publico mis artículos en el Círculo Numismático Cochabamba, artículos de investigación, pero también tengo a mi compañero William Camacho, que es también conocido como Token King, que es especialista en tokens, que tiene una de las, bueno, al menos la mejor colección de tokens de Bolivia, que también publica artículos interesantes. Así que entre él y yo nos vamos turnando para ir así divulgando la numismática en Bolivia. Así Un que abrazo a William, que también es amigo mío. al William Camacho Y Mendoza, también, porque también hay uno, hay que citar al coronel Frías, que ha hecho mucho también, trabajo también por sí, las zonas de la a República de Juan Bolivia. Frías también, de que, bueno, muchas veces también nos compartimos información, también nos mostramos monedas, pero en sí yo animo a que todos los coleccionistas bolivianos y hasta también internacionales como que sigan luchando para que la numismática boliviana sea conocida. O sea, muchos ya han hecho un gran trabajo. Yo pienso que hay que seguir. Por ejemplo, también en Santa Cruz veo que también están animados en hacer exposiciones, al menos, aunque sean locales, también es bueno, ¿no? Pero también yo animo también a las otras asociaciones que tal vez están un poco más retraídas, que se animen. O sea, porque si lo que hacemos con el Concho en Cochabamba, nos gustaría que cada departamento de Bolivia logre conseguir algo similar, porque así es el beneficio de Bolivia en conjunto. Sí, yo la verdad es que llegué a Bolivia en 2017 por primera vez, aunque esa vez no contacté con coleccionistas, fue en 2018 cuando empecé a contactar y he visto una evolución muy positiva en los últimos 6 años en cuanto a asociacionismo, actividades que se realizan. Creo que la gente joven está retomando digamos, el timón. Y creo que tanto en Santa Cruz como sobre todo en La Paz y bueno, Cochabamba lo conozco menos, se están moviendo bastante. O sea, soy muy optimista y desde luego creo que se ha hecho un trabajo extraordinario desde la pandemia para acá.
Claro. También, bueno, también quería hablar un poco de mi forma de coleccionar, porque yo aparte de pruebas, obviamente también colecciono monedas de Bolivia, ¿no? Diferentes series, ya sean los 4 soles, 8 soles, bolivianos. Pero lo que yo busco en una moneda, aparte que sea de alta rareza, es también que esté en alta calidad de conservación. Por ejemplo, yo estoy buscando hacer la colección de 4 soles, al menos con excepción la de Oruro, al menos en calidad sin circular o mínimo AU58. Obviamente, viendo la capacidad de cuántas monedas existirán en esa calidad, pero el punto es conseguir la condición máxima de lo que existe. Y ese es el plan que tengo. Alta conservación y alta rareza. Chicos, me tengo que ir. Un saludo. Venga, Bueno, nos Agustín, un vemos. abrazo. Hasta luego. Y suerte Adiós. con lo que te toca. Gracias. Bueno, en ese aspecto, Julio, imagino que también te fijes en la colección Caballero. Sí, es que, bueno, en sí lo que a mí me enseñó un poco la colección Caballero es justamente el principio que te digo, comprar piezas que no son conocidas o al menos no apreciadas en ese momento, como Caballero, en esa época la calidad no era apreciada en su época, cuando era joven, pero ya con el tiempo, ya, o sea, al pensar en el futuro, te fue bien. Y eso es precisamente lo que yo busco. O sea, ahorita hasta la calidad en Bolivia tampoco es como no es que muchos coleccionistas no saben diferenciar las calidades tampoco. O sea, esa es una moneda sin circular, te dirán, no, eso está extra fine porque tiene acuñación floja, pero no saben diferenciar la acuñación floja del desgaste. Y es por eso que ahí veo así también una oportunidad de hacer conocer para los coleccionistas cómo se diferencia, se califica las monedas en su condición. O sea, eso es muy importante. Porque normalmente hay los 4 soles que prestan una acuñación floja muy grande y tiene una acuñación, o puede ser promedio muy mala. Es importante saber diferenciar la acuñación floja del desgaste. Y es por eso algo que estamos evolucionar un poco más en Bolivia, pero yo ya estoy pensando así más hacia más adelante. Sí, en ese sentido, a ver, no espero que no suene mal lo que voy a decir, pero o sea, Bolivia es un mercado bastante más retrasado que otros países. Yo creo que eso también tiene que ver con el aislamiento que ha sufrido Bolivia a nivel de coleccionista durante, bueno, hasta prácticamente ahora, ¿no? Sí. O sea, todo el tema de las graduaciones, no digamos nada, tema de NGC y demás, todo esto es absolutamente ausente. En Bolivia, Sí. la gente tampoco tiene mucha conciencia de cómo diferenciar unas calidades de otras, que tienes mucha razón. Incluso mucha gente que colecciona casi en exclusiva monedas con agujero, con hueco, como decís vosotros, Claro. probablemente porque no puedan permitirse otras monedas, pero a lo mejor en vez de 5 monedas con hueco se podrían comprar una sin hueco. Claro. Entonces, También quería hablar de NGC. Bueno, ahorita actualmente en Bolivia, NGC, o sea, las monedas certificadas, normalmente las tienen los grandes coleccionistas en Bolivia, pero aún es visto como digamos, como un lujo. O sea, como que normalmente la gente que tiene contactos en Estados Unidos, tiene su casa, familiares, les facilita hacer el envío. Porque ahorita el problema más que el costo, porque, o sea, $50 para un coleccionista, digamos, ya con experiencia en Bolivia no es tanto. Es más el envío, la forma de enviar la pieza, que es el problema. O sea, pero en sí yo veo que en el futuro NGC, como cada vez está teniendo más presencia en el mundo, o sea, yo tengo un sentimiento optimista de que algún momento en Bolivia va a llegar, porque el mercado va a evolucionar, como lo ha estado haciendo recientemente, pero ahorita Bolivia está teniendo un boom de coleccionistas, o sea, ahorita hasta hay coleccionistas de mi edad también, que te conozco un coleccionista aquí en Cochabamba que se especializa en moneda romana también, así que está creciendo en una gran cantidad. no sé si tiene que ser curioso, ¿eh? Coleccionar moneda romana desde Cochabamba tiene que ser de lo más difícil. Ya no creo, porque si ves Río de la Plata, ahí hay un montón de monedas romanas. O sea, es lo que te Sí. hablaba, o sea, acerca más las subastas. O sea, con todo lo que te estoy explicando, ya ves toda la evolución que ha tenido. O sea, eso es lo interesante. Muy bien, pues ahí vemos también cómo él tiene este impacto positivo, ¿eh? Las casas de subastas y en este caso Río del Plata en el mercado boliviano. Que es curioso que, a ver, desde Cochabamba, o sea, buena parte del comercio que ha llegado a Bolivia o al Alto Perú lo ha hecho a través de Lima o de Chile.
y sin embargo parece que la parte numismática se ha olvidado. O sea, han tenido que venir unos argentinos desde Buenos Aires para conectar a Bolivia con el mundo. Es que lo interesante es que en Bolivia hay mucho material así de monedas así, no diré solamente rarezas, pero también en alto estado. O sea, es que en esa época antes, mucha moneda boliviana la llevaban a Argentina, hasta los mismos coleccionistas argentinos iban a Potosí, estamos hablando de años 50, 60, compraban en los anticuarios monedas así en alta calidad que en esa época lo vendían a peso y, y se hacían así con colecciones, ¿no? Luego ya en Argentina hasta mismos investigadores se interesaron por la moneda boliviana, hicieron también aportaciones. Voy a hacer yo una pregunta, para que no seáis solo vosotros dos. Julio, quisiera saber, ¿tú cómo llegas a tener conocimiento de que existe una prueba? Por ejemplo, buscando en la documentación de las cecas, si es que existe, o por algún otro coleccionista, un conocido que te dice, mira lo que ha llegado a mis manos. Bueno, yo busco información de todas las formas posibles. Por ejemplo, para poder encontrar información de una prueba, obviamente a veces me interesaría encontrar la documentación, pero hay a veces que la documentación no existe porque se perdió y es importante encontrar otras formas de validar la autenticidad de las piezas. Por ejemplo, poniendo el caso de esa prueba de La Paz, no se ha encontrado documentación de la Casa de la Paz que se acuñó esa prueba, o sea, no existe, pero se conoce el cuño que se acuñó esa prueba y ya con eso tienes que es una prueba, digamos, de la veracidad de esa pieza y de que realmente se acuñó, también, o sea, que existe. O sea, es importante conseguir evidencias de todas las formas posibles, pero también es entendible que no todas las situaciones va a haber así la documentación que se encuentra. Por eso hay que encontrar muchas diferentes formas de poder garantizar la autenticidad dependiendo obviamente de la pieza, ¿no? Obviamente si encontramos la documentación es lo mejor, pero a través del tiempo se ha perdido en muchos casos, pero hablando sobre cómo me entero, también tengo así varios coleccionistas que también me apoyan mucho. O sea, ahorita así, o sea, uno tiene que tener contactos, ¿no? Así que te ayuden, que tengan así al menos tu mismo como interés de estudio, a uno cercano. Así que sí, o sea, con otros coleccionistas también intercambio información y voy encontrando información poco a poco y generando así un estudio. Antes, para finalizar, bueno, Sí. quiero dar unos comentarios finales antes de, bueno, cerrar el video. También quería decir de que toda esta información de la investigación que hacemos en el Círculo Numismático Cochabamba la pueden encontrar en la página web. Yo y William Camacho, que es también conocido Token King, somos los que estamos haciendo los artículos. O sea, él publica unos de su autoría y yo también publico otros de mi autoría. O sea, los dos estamos así, digamos que manteniendo constancia en las investigaciones y estamos así divulgándolo a todo el mundo. Así que si les interesa alguna vez ver así los artículos, están bienvenidos para hacerlo. Pues estupendo. Yo, recomiendo a todo el mundo que eche un vistazo también al Círculo Numismático de Cochabamba. Suelen aparecer muy buenos artículos. Desde hace ya tiempo. A lo mejor ahora que lo estoy retomando a vosotros. Claro, así que pues creo que eso sería todo al final y pues mandamos saludos a todos los que vean este video porque este es un tema muy interesante, lo de las pruebas bolivianas, en general la numismática boliviana. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias Julio por habernoslo contado y bueno, también por hacerlo público, que todo el mundo lo pueda ver y gracias también por el trabajo que estás haciendo pues por la numismática boliviana, porque bueno, si estás haciendo aportaciones con tu edad, pues no sé, dentro de 50 años, pues a lo mejor te has convertido en el autor de referencia histórico de la moneda de Bolivia, que también tienes ese potencial. Así Sí, que... muchas gracias. Así que nada, un abrazo y nada, ahora hablamos entre nosotros. Chao. Perfecto, nos vemos, chao.